Muy bien. Entonces, para empezar a presentar este trabajo, quisiera arrancar de un escenario que nos da también el contexto y pone unas problemáticas que de alguna manera hemos intentado enfrentar. Consideramos, yo vivo en Paraguay. En Paraguay hay un alto porcentaje de la población que vive en zonas rurales. Y en las zonas rurales, sobre todo el acceso a servicios, a muchos servicios, entre ellos los servicios de salud, tienden a ser bastante problemático. En los pueblos un poquitín más grandecito puede ser que haya algún centro de salud público, puede ser que haya algunas pocas clínicas privadas, y después en el resto de los lugares alrededor los accesos son bastante más difíciles de encontrar. También el tema de la disponibilidad de farmacia, cosa que sin embargo en Asunción está repleto, tenemos más farmacia que supermercados, por cierto, pero bueno, en el área rural no es así. Y tenemos por ende la necesidad de personas que necesitan ser atendidas a nivel de salud. Tenemos un cierto cuerpo de profesionales de la salud, médicos, enfermeras, que puede ser que trabajen por su cuenta, atendiendo a través de consultorios privados, puede ser que atiendan a través de hospitales públicos o clínicas privadas, etc. Y todo eso, de alguna manera, sería bueno que pudieran estar conectados, y veremos después, cuando hablo de conectado, a qué me refiero. Cada uno de estos actores, tanto las personas como el personal médico, suelen tener, o el personal de salud, suelen tener una agenda personal con informaciones también personales, y estas informaciones, sobre todo de los pacientes, suelen estar recogidas ya sea por personal médico que lo atienden, ya sea en los centros de salud. Además, tenemos que el personal de salud puede trabajar en los distintos lugares y tener, por ejemplo, horario de atención en una clínica, horario de atención en un hospital, etc. O, como había dicho también anteriormente, horario de atención en sus propios consultorios privados. Por otro lado, normalmente los pacientes, después de las visitas, suelen tener necesidad de acceder a distintos medicamentos y, por ende, a zonas de farmacia. Puede ser que los medicamentos no se encuentren disponibles en la farmacia más cercana, y entonces hay la problemática de tener que buscar en cuáles otras farmacias de la zona o próxima, relativamente próxima, pudieran ser disponibles. Las farmacias, por su cuenta, por su lado, mantienen un directorio de los medicamentos que, si pudiera ser compartido, podría ayudar a identificar eventuales otros puntos de farmacia o de hospitales que pudieran ayudarlo en la reposición cuando faltan, o en dar información de dónde derivar los posibles pacientes en caso de que tengan una receta que tienen que cumplir. Por otro lado, también es cierto que voy cerrando un poco el contexto, es cierto que si los médicos pudieran, o el personal de salud pudiera tener acceso a la información de los medicamentos disponibles en las farmacias más cercanas, tal vez podrían recomendar mejor recetas para los pacientes considerando las restricciones disponibles en la cercanía. O, por otro lado, y además, cada uno de estos actores mantienen de alguna manera información, ya sea privada, ya sea pública, pero la mantienen en forma aislada, separada el uno del otro, lo cual no permite o no facilita que, por ejemplo, un paciente que tiene quiere consultar con un determinado médico pueda tener acceso a toda la información referente a dónde este médico está actuando o está disponible en qué horario, sino que en realidad tiene que hacer varias búsquedas en cada uno de los centros donde trabaja, o bien a su consultorio privado. Pero estas informaciones fundamentalmente no están integradas. Muchas de estas informaciones pueden ser consideradas, pueden ser organizadas en forma de directorios de información. Una de las problemáticas críticas es que estos directorios representan información aislada, separada entre sí. Y al no estar integrada, en realidad implica
baja la calidad o la posibilidad de servicios de información que podrían ser muy útiles para las personas. Entonces, en este contexto, consideramos que las diferentes fuentes de datos, como hemos dicho, pueden ser considerados como directorios. Directorios que están asociados o que representan entidades en el mundo digital. Cada entidad en el mundo digital, de toda manera, irá asociado a entidades del mundo real. Estas entidades, que podemos representar, por ende, a través de los directorios, contemplan nombres y atributos que pueden ser de distinta naturaleza, que pueden ser público o privado. Y cada fuente de datos puede tener su propia versión de las entidades de su interés, decidiendo también qué aspecto, qué información mostrar y qué información, sin embargo, mantenerla privada para sí. Entonces, consideramos ahora, a partir de este ejemplo, voy a tratar de mencionar rápidamente lo que es el enfoque que queremos presentar. Supongamos que el médico Aguilar, José Aguilar, es doctor pero no en medicina, pero no importa. El doctor José Aguilar, digamos que trabaja en una clínica privada que está representada por el PIR 1, el PAR 1. Y allí tiene disponibilidad de horarios para la atención médica. Pero también trabaja para un hospital público, un centro de salud, que está representado por el PAR 2. Y además tiene su propia agenda privada, además de informaciones privadas, una serie de informaciones públicas con sus datos de contactos y su disponibilidad de horario para su consultorio privado o para visitas en la casa. Eso es el PAR 3. Un paciente se enteró de que para la enfermedad o los síntomas que tiene, la mejor persona que puede consultar es el doctor José Aguilar. Entonces, la problemática que tenemos es tratar de vincular todas estas informaciones, que son informaciones sobre una única entidad real, el doctor José Aguilar, ¿verdad?, pero que están distribuidas en varios puntos, en varios directorios de información, tratar de conectarla. Entonces, la idea es crear conexiones explícitas entre fuentes de datos que describan la misma entidad, que sean aspectos complementarios de la misma entidad. Por eso, en nuestro enfoque, distinguimos, básicamente consideramos como componentes elementales, fundamentales, la idea de una entidad en el mundo real que puede tener asociada varias instancias de entidades digitales. Y estas varias instancias de entidades digitales deberíamos poder conectarla de modo tal a que cuando alguien busque información acerca de la entidad del mundo real, puede encontrar toda la información vinculada a esta entidad, en el caso ejemplificativo, a la persona. Entonces, el modelo que proponemos es un modelo que considera una representación, define una entidad digital como una representación local de una entidad que existe en el mundo real. Y es la información que puede estar en el centro de salud, en la farmacia, en los datos personales, en el teléfono móvil de la persona, etcétera, etcétera. O sea, físicamente puede estar en varias partes. Cada instancia de la entidad digital puede estar distribuida. Y definimos al mismo tiempo una entidad real, que es una entidad del mundo real, que tiene asociada varias instancias. Bueno, se identifica unívocamente. Allí tenemos que la entidad del mundo real tiene un identificador único y tiene asociado un conjunto de identificadores que se corresponden a dónde están ubicadas las instancias digitales asociadas a esta entidad del mundo real. Estas se identifican con sus nombres y, por ende, también asociado a eso, los URL correspondientes. Las problemáticas que tenemos, de alguna manera, son mapear todos los nombres adentro de la red. Es decir,
cuando se busca información acerca de una entidad real, ver cuáles son dentro de la red todas las entidades digitales que corresponden a esta entidad real y que por ende tienen información que podría ser relevante asociado a eso. Además, la problemática deriva del hecho de que la misma entidad la podemos llamar con muchos nombres. José Aguilar, ¿cuál es tu segundo nombre? Lisandro. Bueno, podría ser J. Aguilar, podría ser JL Aguilar. Y son varias representaciones de la misma idéntica persona del mundo real que podrían ser válidas a la hora de buscarlo, ¿no? De identificar, hacer el matching entre la persona, la entidad del mundo real y la entidad digital. Pero además podríamos tener, como también da cada tanto Estados Unidos, a lo mejor en Estados Unidos no lo llaman José sino Joseph, o otra forma. Hay varios tipos de variaciones con respecto a los nombres que pueden darse, que pueden complicar el problema del matching, del mapeo de nombres adentro de la red. Y también la otra problemática que tenemos es mapear una consulta con los nombres usados en la red, porque por motivos parecidos, sobre todo cuando nos equivocamos a escribir el nombre, puede no haber un nombre exactamente correspondiente a un matching de texto. Sin embargo, los sistemas de directorio deberían tratar de facilitarnos los nombres próximos o sugerirnos, tal vez te referías a este nombre, ¿ya? Que es una cosa que de alguna manera también estaba hablando anteriormente José. Bien, en nuestro modelo se define por ende una relación uno a muchos entre una entidad del mundo real y las varias instancias en el mundo digital que ésta tiene. Por otro lado, pueden haber muchos nombres asociados a una única entidad del mundo real. Podemos llamarla de distintas formas, y entonces la relación allí es de mucho a mucho. Una cosa interesante que queremos destacar, bueno, estas relaciones las definimos para poder hacer el link, conectar la información distribuida acerca de las varias realidades, de las varias entidades del mundo real. Otra cosa muy importante es, separamos el qué del dónde. ¿Por qué? Porque en el fondo es mucho más interesante poder buscar, es más fácil buscar el qué independientemente de dónde esté ubicado adentro de la red de pares, y nos puede retornar información mucho más rica, más interesante. Por ende, la propuesta consiste fundamentalmente en un sistema de directorio distribuido. Un sistema de directorio distribuido en el cual definimos dos índices. Un índice de las entidades digitales, o sea, de las representaciones locales y tal vez acotada, de las instancias locales y acotadas de una entidad del mundo real, y por otro lado un índice de las entidades reales que sobre todo se corresponden a, pueden ser candidatas a responder a la búsqueda que estamos realizando. Buscamos informaciones acerca de J. Aguilar, entonces cuáles son las entidades del mundo real que podrían corresponderse a esta búsqueda. Y allí podemos tener a lo mejor varias entidades del mundo real que puedan responder a eso, cada una con asociado una serie, un conjunto de entidades en el mundo digital. Este sistema soporta justamente el tema de la búsqueda basado ya sea en un identificador único, y eso es relativamente fácil porque si tienes un identificador y no te equivocas en escribirlo, la respuesta, si está en la red, lo encuentras. Pero por otro lado, también basados en nombres, y allí surgen justamente la problemática de los problemas de la coincidencia de un nombre con respecto a la representación de la entidad en los directorios. Entonces definimos una búsqueda, una consulta, perdón, como un conjunto de posibles nombres que podrían mapearse al nombre que estamos buscando. Y eso se define por ende la respuesta de la consulta como el conjunto de candidatos que pueden ser propuestos
para hacer el matching con la entidad real que efectivamente se está buscando. Hemos definido 4 algoritmos, uno para manejar la estructura de los datos en términos globales y por ende definir las distintas relaciones con los índices, que son aquellos que después nos permiten soportar la búsqueda. Por otro lado, la búsqueda de entidad, que tiene como input la búsqueda a través de URI, como ya le dije, o sea, de un identificador único, es simplemente un resultado binario, hay o no hay. La búsqueda por nombre es la que podría tener matching distinto y por ende, si no hay un identificador, si no lo encuentra directamente, debería otorgarnos como respuesta un conjunto de posibles entidades reales candidatas a ser lo que efectivamente estás buscando. Tenemos un manejador de entidades reales que nos permite procesar los valores recuperados en nuestras búsquedas y también manejar eventuales modificaciones que se han dado a lo largo del tiempo, porque las entidades, y eso viene con el último algoritmo, las entidades digitales pueden ir modificándose a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el doctor Aguilar podría cambiar su horario de atención en su consultorio privado o su número telefónico o otra forma de contactarle, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que manejar eso y eso tiene que reflejarse en las relaciones asociadas a las entidades reales. La ventaja de este approach es que lo que manejamos son fundamentalmente intercambio de índice, no de la información completa. Entonces, lo que necesitamos transferir, circular como información, es algo relativamente acotado y que puede tranquilamente ser realizado con recursos tecnológicos relativamente acotados. No requiere de grandes anchos de banda, de conexiones a internet. De hecho, con los teléfonos celulares que están, sí, por lo menos en nuestro país, disponibles en toda parte, básicamente cubriendo todo el territorio nacional, sí es posible poder realizar, inclusive con redes de internet de baja velocidad o lo que fuera, es posible tener acceso a este tipo de información con cierta facilidad. Y además, la otra ventaja importante es, como las entidades del mundo, las entidades digitales, cada instancia de una entidad real está sujeta a la información que quiere disponibilizar el usuario, el par, se puede manejar, digamos, o comenzar a introducir aspectos de privacidad de la información que son muy importantes, porque una persona podría no querer mostrar, por ejemplo, información acerca de su teléfono celular y solamente el teléfono del consultorio, por ejemplo, o puede tener varias facetas y no querer mostrar la parte privada de su información y solamente mostrar la parte pública profesional y cosas por el estilo. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? Estoy ya, de todas maneras estoy terminando. Hemos hecho una implementación de este enfoque sobre una red para comenzar a hacer una evaluación. No lo hicimos en una evaluación, no lo hicimos en una evaluación de campo en zonas efectivamente rurales, pero sí lo hicimos usando Planet Lab, que es una red usada para investigaciones con computadores distribuidos a lo largo de todo el mundo, inclusive en zonas con restricciones en términos de accesibilidad. Bueno, alguna accesibilidad la tienen a internet, si no, no podrían estar, ¿no? Pero digamos, no necesariamente están montadas en países donde tienen una infraestructura muy fuerte que le permite un acceso muy rápido. Lo hemos hecho entonces, hemos hecho un prototipo que se ha implementado sobre una red peer-to-peer, usando tabla hash distribuida para la implementación para los índices, tanto de las entidades digitales como de las entidades reales. Y como mencionaba, lo hemos hecho un estudio de factibilidad sobre Planet Lab usando primero 50, después 100 y después 150 pares.
porque también de alguna manera queríamos ver la escalabilidad de la propuesta, si efectivamente al incrementarse el número de pares que intervienen en el directorio distribuido, eso no tenía una influencia muy negativa sobre los tiempos de respuesta. Entonces, la distribución, el tiempo de respuesta promedio fue de 2.7 segundos. Para nosotros que estamos acostumbrados a que todo tiene que ser absolutamente instantáneo, o sea, después del clic en internet tiene que tener la información, suenan antes, ¿cierto? Mientras que eso ya debe haber venido la información, puede sonar un poco lento, un poco bastante lento. Para las personas en las áreas rurales, 2.7 segundos, cuando están acostumbrados ni siquiera a planificar nada y a tener tiempos de desplazamiento muy largos, en realidad eso es prácticamente casi cero. Pero de todas maneras, una cosa interesante que quisiéramos destacar es lo siguiente. Como pueden ver acá, eso corresponde a la distribución de tiempos de respuesta sobre la red de 50 pares, de 100 pares, de 150 pares. Como podemos notar, en los tres casos, los tiempos de respuesta menores a un segundo corresponden aproximadamente al 55-56% de los casos que hemos evaluado. Y si añadimos aquellos menores a 2 segundos, llegamos básicamente en un orden del 70%. O sea, en el 70% de los casos, con menos de 2 segundos se pueden tener respuesta de la información que se estaba buscando. Que esto que ha hecho levantar un poco el promedio, sobre todo sobre esta parte, acá arriba, o sea, donde nos ha encontrado matching, fundamentalmente en la red, y el tiempo de búsqueda ha sido bastante más largo porque no se lograban detectar posibles candidatos, ¿verdad? Pero de todas maneras el comportamiento nos parece algo interesante y razonable. Bien, entonces para concluir, lo que hemos presentado en este trabajo, primero ha sido la idea de conectar directorios de información que sean directorios locales de distintas, que representan distintas entidades